Buenos días. Bueno, pues esta es una de las series que hemos tenido en el transcurso del año más larga, de seis domingos, muy interesantes. Una vida con propósito. Si tú en alguna ocasión por ahí tuviste la oportunidad de leer ese libro tan interesante, bueno, pues nuestra serie Una vida con propósito está basada precisamente en ese libro que escribió el muy conocido pastor Rick Warren. Y quisimos compartir esta serie porque la verdad que para nosotros como pastores fue de mucha bendición haber leído ese libro, haberlo compartido, y después de estar nuevamente releyendo ese libro nos dimos cuenta que como iglesia necesitamos conocer pues todos estos principios que son los que marca la palabra de Dios. Nuestro primer tema fue ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y bueno, pues lo quisimos compartir también porque creemos que la iglesia constantemente se está renovando y la iglesia necesita conocer todos estos principios que están basados 100% en la palabra de Dios. Y a veces si tú tienes poco de estar viniendo a una iglesia cristiana, quizás te hagas esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Nuestro segundo tema es que fuiste planeado para agradar a Dios, así que tu estancia en la tierra no es una casualidad. Dios te trajo a este lugar, a este mundo, y fuiste planeado para hacer de bendición y de agrado para Dios también. Tú le alegras la vida a Dios. Si tú no lo sabías, pues fuiste planeado para agradar el corazón de Dios. Fuimos hechos para la familia de Dios también, que fue no solo un hijo unigénito, que fue el que dio su vida por nosotros, sino que también Dios anhelaba tener muchos hijos, y entre todos esos muchos hijos estamos tú y yo. Así que es una bendición. También fuimos creados para ser como Cristo. Fue el tema que hace 8 días el pastor nos compartió. Para mí fue de bendición saber que fui creada para ser como Cristo. O sea, buscar el propósito de mi vida es que algún día yo llegue a ser como Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mientras llegue ese día, mientras me estoy esforzando porque llegue ese día, todos los días estoy trabajando, todos los días estoy permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida para llegar a ser como Cristo. Yo creo que nos falta mucho, ¿verdad? Muchos dirán, no, pues yo voy apenas comenzando. Otros dirán, ahí la llevo, ¿verdad? Y nos vamos calificando cada día y nos vamos semejando a Cristo. Y el tema de hoy es: fuiste formado para servir a Dios. Algo que me llama la atención de cada uno de estos títulos es que fuimos planeados, o sea, Dios nos planeó con tanta exactitud, con tanto detalle, que fuimos hechos también a su imagen y semejanza, y que también fuimos creados en el corazón de Dios. O sea, cada una de esas palabras, el ser planeado, ser hecho, ser formado, ser creado, son palabras muy importantes que tienen que ver con nuestra vida espiritual, porque quiere decir que tenemos un Padre que no nos creó, no nos formó, no nacimos de la casualidad, sino que nacimos de su corazón y de su sabiduría y de su inteligencia. Así que nosotros no fuimos creados solo para consumir los recursos de este mundo, sino que fuimos creados ni tampoco fuimos para ocupar un espacio en este mundo. Hay gente que dice, no sé para qué estoy en este mundo. Bueno, pues hay gente que dice que quizás vino solamente para llenar un huequito en este tan grande planeta, y no fuimos creados para eso. Dios nos diseñó para que hiciéramos una diferencia con nuestra vida. Así que tú vas a marcar la diferencia de tu familia, de tu sociedad, de tu ambiente, de tu entorno. Tú fuiste criado para marcar la diferencia a toda la gente que está a tu alrededor. Tenemos mucha influencia sobre la gente. Quizás tú no te has dado cuenta, pero puede ser buena o mala influencia para la gente que te rodea. Y fuimos creados para añadir vida a la tierra y no para quitársela.
Tú sabes que ahorita en este tiempo nuestro planeta pues está sufriendo las consecuencias pues de nuestras malas decisiones como seres humanos. Hemos quemado cosas que no se deben de quemar, hemos arrojado al mar mucha basura. ¿Tú has visto esos videos de cuánta basura han sacado de los océanos? Cantidad, toneladas de basura que han sacado. ¿Quién está destruyendo nuestro planeta? Nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, porque somos negligentes, por muchas razones. Pero Dios nos creó para añadir vida a la tierra y no para quitársela. Así que ese es uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y fuimos formados para servir a Dios. Y la palabra servir también quiere decir, fuimos creados para adorar a Dios. Así que cuando tú sirves a tu comunidad, cuando tú sirves en tu iglesia, cuando tú sirves en tu trabajo, cuando tú sirves en tu familia, es como si estuvieras adorando a Dios. Porque el servicio debe de ser pues con todo nuestro corazón, no servir pues porque tenemos que servir. Hay una pregunta que nosotros les hacemos cada domingo antes de que tú llegues, pues llegamos los que vamos a servir. Y yo siempre les hago una pregunta: ¿estamos aquí porque tenemos que estar aquí o porque queremos estar aquí? Y yo sé que todos ellos contestan porque queremos estar aquí. ¿Estás aquí porque tienes que servir o porque quieres servir? Y ellos contestan porque quiero servir. Porque es una motivación servir a nuestro Dios. Vamos a ver la primera cita de Efesios 2:10. Esta cita pues nos habla muy claro de por qué Dios nos creó. En este pasaje, en la nueva versión internacional, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que fíjate cómo tenemos un propósito. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Tú eres una hechura perfecta en las manos de Dios. Tú eres diferente a todo el resto del mundo. No hay otra persona idéntica a ti, ni siquiera en tu familia. Nadie es idéntico a ti, porque fuiste creado en Cristo Jesús y eres hechura de Dios. Pero Dios te creó con un propósito. ¿Cuál es? Dice, para buenas obras. O sea, para que tú realices un trabajo dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de tu entorno. No es para que solamente creamos que nacimos, vamos a crecer, nos vamos a reproducir y vamos a morir. Aún Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para servir. Así que en la mente y en el corazón de Dios no están los flojos. No, de veras, porque si no, entonces el mundo se hubiera quedado como un caos, ¿no? Pero Dios dijo, hagamos, sean separadas las aguas, creó las grandes lumineras, creó los monstruos marinos, creó las aves, creó la vegetación. Quiere decir que es un Dios muy trabajador, muy trabajador. Así que Jesús vino para ser ejemplo de servicio. Hay otro texto en Juan 17:14, hablando del Señor Jesús, y dice él, yo te he glorificado, está hablando con el Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Así que Jesucristo vino al mundo, pero vino a servir. En el momento que Él decidió venir y dar su vida en rescate por todos nosotros, a eso se le llama servicio, porque vino a dar de lo que Él tenía. Así que en el momento en que somos salvos, ya Dios tiene un trabajo asignado para cada uno de nosotros. Así que tú no puedes estar pensando, no, para mí no. No, te haces a un lado porque no quieres que Dios te diga cuál es tu trabajo. Pero en el momento que tú y yo recibimos a Cristo, en ese momento ya Dios tenía un trabajo asignado para ti. El que tú seas maestro, el que tú seas ingeniero, el que tú seas ama de casa, el que tú seas comerciante, el que tú seas abogado, diseñador, arquitecto. Desde ese momento
en el que tú decidiste serlo, es porque ya Dios lo había puesto en tu corazón. Mira lo que dice Jeremías 1:5. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Nada más el versículo 5. Entonces, antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan de vida para ti. Tú no puedes decir, ay, mi vida es un desastre. Ay, yo no sé por qué estoy aquí en la tierra. Ay, yo no tengo ningún propósito. No, tú debes de saber que antes de que fueras formado en el vientre de tu mamá, ya Dios tenía un plan para ti. Así que no eres una casualidad, no es una casualidad lo que tú estás desarrollando ahorita en este tiempo. Lo que tú hagas es porque Dios tenía un plan de vida para ti. Así que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. La gente piensa que para llegar al cielo, para tener un lugar en el cielo, para tener una relación con Dios, tú tienes que hacer buenas obras. Tienes que hacer mandas, tienes que hacer ciertas cosas para poder ganar un lugar en el cielo y pertenecer a la familia de Dios. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos salvos, pero para hacer buenas obras. Y las buenas obras que tú haces ahora no son para ganarte el cielo, es el resultado de tu salvación, es el resultado de lo que Cristo está haciendo en tu vida, y por lo tanto todo lo que tú haces para otras personas, tú lo haces por amor a Cristo, y porque el amor de Cristo es lo que inunda tu corazón para llevar a cabo todas esas buenas obras. ¿Cuáles esas buenas obras? Bueno, que tú puedas ayudar a la gente, que tú puedas proveerle quizás a las personas, que tú puedas servir con los dones y con los talentos que tú tienes. Fuimos salvos a precio de sangre, y no de cualquier sangre, sino costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que tu salvación tú la debes de cuidar, como dice también en la palabra, con temor y con temblor, porque tu salvación costó el precio más grande. Y fuiste salvo para servir a Dios, para agradarle a Dios. Por eso no servimos a Dios por miedo o por culpa o por obligación, sino servimos a Dios con gozo y profunda gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho por lo menos algo? Por lo menos algo. Todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos algo por qué agradecerle a Dios, ¿verdad que sí? Sí, Dios nos ha salvado, que ha sido lo principal. Gracias a su salvación, pues nuestro pasado ha sido perdonado. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos levantar la mano y decir, no, a mí Dios me perdonó muchísimas cosas, ¿no? Otros pueden decir, no, yo no tanto, porque yo me he portado bien, ¿no? A veces creemos que el perdón está por categorías. Los que han sido muy malos, quizás delincuentes, o quizás han llevado una vida muy desordenada, creemos que lo que Jesús les perdonó a ellos es mucho, y a lo mejor si tú no tuviste una vida así, pues quiere decir que Dios no tuvo que perdonarte tanto. Pero Dios no tiene catalogado el perdón. Él perdona siempre y cuando tú te humilles delante de Él y reconozcas tus pecados. Así que gracias a la salvación que Jesucristo nos dio, nuestro pasado fue perdonado. Nuestro presente ahora tiene un significado. Ahora tú puedes vivir de una manera diferente, porque ya Jesucristo te perdonó. Ahora tienes un presente que tiene significado, y tu futuro está asegurado. Son tres cosas que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados, tiene significado nuestro presente, y tienes un futuro asegurado. ¿Cuántos creen que tienen ese futuro asegurado? Ya no tienes que hacer nada más que agradecerle a Dios por su sacrificio. Los apóstoles aprendieron a servir muy bien. Y aprendieron porque tuvieron al mejor maestro, que fue Jesucristo. Él les enseñó a servir.
Si tú recuerdas bien a qué se dedicaban los apóstoles, los 12, te darás cuenta que ellos no estaban acostumbrados a servir. Ellos trabajaban en sus diferentes oficios, pero no estaban acostumbrados a servir al prójimo, a dar, a poner en práctica los dones que Dios les había dado. Sin embargo, ellos aprendieron de ver al Señor Jesús. Y en Mateo 8:15 vemos el caso de una mujer que quizás ya había oído hablar de Jesús, porque esta mujer era la suegra de Pedro. Yo creo que Pedro, cuando Jesús lo llamó para ser su discípulo, Pedro ha debido a contarle a toda la familia, a la esposa, a la suegra, a los hijos, les ha de haber dicho: ¿qué creen? El Mesías me llamó para que yo fuera su discípulo. Así que la suegra de Pedro sabía quién era Jesús, pero llegó el momento en el que la suegra se enfermó y murió. Yo creo que muchos yernos aquí estarían muy contentos de que la suegra muriera. Yo no sé si Pedro estaría contento de que su suegra hubiera muerto, pero lo que sí sé es que Jesús llegó a la casa de Pedro. Yo creo que Pedro le dijo: oye, maestro, pues sea lo que sea, es mi suegra, pero murió y mi esposa está tremendamente dolida, ¿no? Y Pedro llevó al maestro a su casa, y dice ahí en la Biblia que lo único que hizo Jesús fue sanarla, tocarla, decirle: mujer, levántate. Y algo increíble en este pasaje es que en cuanto la mujer se levantó, dice que enseguida se levantó a servirle al maestro. Enseguida, en cuanto la levantó, en cuanto la resucitó, en cuanto la sanó, esta mujer se levantó a servirle al maestro. Así que en gratitud, eso fue lo que esta mujer hizo. En gratitud a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que hemos hecho por el Señor. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? En gratitud por lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Fuimos sanados precisamente para ayudar a otros, no solamente para disfrutar de nuestra sanidad, y que bueno, pues los que a veces nos duelen los huesos, cuando se nos quita el dolor, ay, nos sentimos relajados, ¿no? Si estás padeciendo por algún dolor y se te quita el dolor, pues te sientes relajado. Imagínate, cuando Dios nos sana es precisamente para ayudar a otros, no solamente para que disfrutes de tu sanidad, sino para que comiences a ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición a otros, fuimos salvados para servir, no para pasarnos toda una vida cómodos, sino que nuestra salvación como resultado es el servicio. Así que en el transcurso de mi vida yo he escuchado muchas personas decir esto. Yo lo dije muchas veces: cuando mis hijos crezcan, yo le voy a servir a Dios de tiempo completo. Siempre he sido la esposa del pastor, y bueno, pues mientras mis niños fueron pequeños yo les dediqué gran parte de mi tiempo, cuando fueron estudiantes también, pero yo siempre dije: cuando mis hijos sean grandes, cuando ya cada uno de ellos sea autosuficiente, yo le voy a servir a Dios de tiempo completo. ¿Sabes por qué? Porque había días que mi esposo requería que yo estuviera en la iglesia y no estaba, porque yo tenía que estar dedicada también a mis hijos, tenía que combinar la iglesia con mis hijos, con mi familia. Pero yo me dije muchas veces esto: cuando ellos se casen, yo le voy a servir a Dios de tiempo completo. O sea que no voy a tener excusas para poderles servir, para ir, para venir, para hacer lo que Dios me mande a hacer. Y yo he escuchado a mucha gente prometerle a Dios que le va a servir cuando Dios lo sane. ¿Y qué crees? Dios lo sana y se olvidan de servirle a Dios. He escuchado a mucha gente decir: Dios, si tú me concedes el trabajo que tanto anhelo, te voy a servir. Y Dios les da su trabajo y se olvidan de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo los absorbe. Ya Dios te dio tu trabajo, pero cuando Dios te dice: ven y sírveme, ay, Señor, es que tengo mucho trabajo, es que no puedo. He escuchado a mucha gente decir: cuando mi esposo o mi esposa se conviertan, yo le voy a servir al Señor. ¿Y qué crees? No le sirven al Señor, aunque se conviertan.
dice mi esposo, no sé en qué, pero no le sirven al Señor. A veces le prometemos, si paso mi examen, te voy a servir. Pasan su examen, quedan en la universidad, quedan en la escuela y se les olvida las promesas que le hacemos a nuestro Dios. Y hay un pasaje que dice que es mejor no prometer si no vamos a cumplir. Así que muchas veces prometemos y no le cumplimos a Dios. Pero esta mujer, en el momento que Dios la sanó, comenzó a servirle. Y hay varios casos en la Escritura que tú miras cuando Jesús sana a ciertas personas, inmediatamente le seguían y les servían, como fue el caso de la mujer adúltera, como fue el caso de María Magdalena, de que expulsaron más de 7 demonios. Dice, esa mujer le fue fiel al Señor hasta el último momento. La mujer samaritana también. Tú puedes ver muchos casos de personajes que le sirvieron a Dios en el momento que Dios los sanó, los liberó, los restauró, les dio otra oportunidad de vida. Así que vamos a ver otro pasaje en 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Así que en este pasaje dice que Jesús nos llamó con un llamamiento, ¿qué? Santo, dice, con un llamamiento santo. Tú y yo estamos aquí porque tenemos ese llamamiento, y cuando en este pasaje se refiere al llamamiento santo, no se refiere solamente a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los 5 ministerios, no, se refiere a toda la iglesia. Así que cuando Dios te llamó con un llamamiento santo. Tú tienes que cumplir el propósito de Dios en esta tierra de servir. Y todo lo que tú hagas sirviéndole a tu prójimo es como si le estuvieras sirviendo a Dios. Otro texto que no sabemos de memoria, no lo vamos a poner en la pantalla, que está en 1 de Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién se sabe este texto? A ver, levante su mano. Que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero tiene otra segunda parte, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. ¿Sabes que yo he escuchado este texto que lo repiten muchas veces? Y lo repetimos como que muy, así como muy contentos, ¿no? Como muy orgullosos, porque no somos cualquier gente, somos un pueblo escogido por Dios, somos de linaje, somos real sacerdocio, somos una nación santa, o sea, somos, como dicen, la crema innata de nuestra sociedad cristiana. Porque tenemos todo esto, pero tiene un propósito. El propósito es que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Así que una de las maneras en la que tú le sirves a Dios es proclamar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si tú te quedas callado, si tú escuchas que alguien tiene una necesidad y tú no te acercas a esa persona y le dices, yo puedo hacer una oración por ti, yo puedo pedirle a Dios que te ayude en tu necesidad. Si tú te quedas callado, tú no estás anunciando las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas a tu luz admirable. Sabes que muchas veces cuando un familiar está en el hospital y tú vas y lo visitas, o tienes que estar ahí permanente con tu familiar, tiene un propósito, tiene el propósito de que tú ayudes a las personas que están alrededor de tu familiar en una cama de hospital. Que tú les compartas lo que Cristo ha hecho en tu vida, que no te quedes callado. A veces creemos que las circunstancias que nos pasan a nosotros es porque Dios está enojado o porque Dios no nos escucha, pero hace 8 días el pastor nos decía que aún los cristianos tenemos que pasar por pruebas y cada prueba tiene un significado, tiene una razón. Así que donde tú vayas tienes que estar a la expectativa de lo que Dios quiere que tú hagas, anuncies las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas a tu luz admirable. Así que como nuevas criaturas tenemos un trabajo de todos los días,
Tú no puedes tener vacaciones espirituales, decir, no, yo hoy no voy a hacer nada por Cristo. No, todos los días hemos sido llamados para servir a nuestro Dios. Hay gente que piensa, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y me sea de bendición, en vez de decir, busco un lugar para servir y ser de bendición. Por eso es que quizás hay mucha gente que anda buscando qué iglesia le supla sus necesidades, qué iglesia le dé lo que él necesite, pero no piensa en llegar a una iglesia y servir con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado. Así que al final de tu vida y de mi vida en esta tierra, pues nos vamos a presentar delante de Dios y Él va a evaluar cuán bien le serviste a otros con tu vida, porque lo que tú tienes, los años que tú tienes, que Dios te ha permitido vivir, es para que tú le sirvas al Señor. Un día yo escuché de parte de uno de los pastores, pues que tiene una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, allí el pastor Joel Osteen, su iglesia Lakewood. Él contaba un testimonio de un hombre que murió a los 80 años. Cuando llegó a esa iglesia, pues el que era pastor era el papá de este pastor Joel, y dice que cuando él llegó, bueno, cuando su papá murió y él tuvo que tomar a su cargo la iglesia, y cuando él se dio cuenta, entre todos los servidores, dice que hubo servidores que se fueron de su iglesia porque obviamente estaban tan encariñados con el pastor, con su papá, que cuando él murió, pues algunos servidores dejaron de servir, otros se fueron de la iglesia. Pero dice que a él le asombró un hombre que cuando él lo conoció ya tenía muchos años de estar sirviendo en la iglesia, y que él le preguntó a ese hombre, ¿usted también se va a ir de la iglesia? Y ese hombre le contestó, no, yo llegué aquí para servir en esta iglesia. Y ese hombre duró como ujier, allá les llaman ujieres, duró 30 años sirviendo como ujier, murió a los 80 años. Y dice el pastor que cuando él ya estaba en su lecho de muerte, lo único que pidió fue que cuando a él lo sepultaran, le pusieran su traje y le pusieran su placa que decía de ujier, porque él quería llegar al cielo, llegar a la presencia de Dios bien vestido como iba cada 8 días, con su traje bien presentado y con su placa que decía ujier. Pastor, en este testimonio, que para él fue algo increíble haber estado en ese funeral de un siervo de Dios que quizás mucha gente no le conocía porque pues la iglesia es muy grande, la iglesia quizás no era reconocido, pero tenía la seguridad que al llegar al cielo, el Señor lo iba a recibir, los ángeles lo iban a recibir, muchos servidores lo iban a recibir con aplausos. 30 años en el ministerio como ujier. Es una bendición poderle servir a Dios, no menospreciar el trabajo que Dios pone en tus manos. Así que a través del ministerio es como descubrimos el significado de nuestra vida. A veces creemos que servir pues no tiene mucha importancia, pero Dios nos creó para servirle. Así que tu trabajo, el trabajo que tú realices en la iglesia o el trabajo que tú realices donde tú te desarrollas, hazlo con excelencia, hazlo como para el Señor. Y Dios quiere usarnos para marcar una diferencia en el mundo. Así que el que quiere trabajar, el Señor quiere trabajar a través de nosotros, no importa la duración de nuestra vida, sino lo que nosotros donamos de nuestra vida para servirle al Señor. Nunca es tarde para servir al Señor. No cuánto tiempo, Dios no nos va a decir cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos en este mundo. ¿Qué diste? ¿Qué aportaste a este mundo? ¿Cómo es que tú te involucraste para servir? Pero a veces las excusas pueden ser muchas, como las que les decía yo hace rato. Y si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que muchos hombres y mujeres de los que habla la Biblia le pusieron pretextos a Dios para servirle. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham,
para que saliera de su casa, Abraham ya tenía 80 años. Ya era un viejo y Dios lo llamó para formar un nuevo pueblo. Así que nunca es tarde cuando Dios te hace un llamamiento. Nunca digas, es que ya soy viejo. No, es que ya no puedo. Hazlo. A Jacob, cuando Dios lo llamó, ¿se acuerdan? Cuando iba huyendo de su casa, se recostó sobre una piedra, vio una escalera que llegaba al cielo, y cuando Dios lo llamó y le dijo que de él iba a nacer una gran nación, Jacob era un hombre muy inseguro. Por eso siempre vivió a las faldas de su mamá, porque era muy inseguro. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Lea, que fue la esposa que Jacob, una de las esposas de Jacob, dice la Biblia que era muy fea. Sin embargo, Dios la llamó, Dios la utilizó para que fuera parte de la gran familia de Jacob, de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y a veces anteponemos nuestro físico, decimos, no, pues es que no es que estoy bien flaquita, no es que estoy muy gordito, no es que estoy muy feíto. No hay gordos, flacos, feos, chaparros. Para Dios eso no tiene importancia. Cuando Dios te llama es porque tiene un propósito para ti. Otro fue José. José fue menospreciado por sus hermanos y a pesar de tanta burla, José se mantuvo firme al llamamiento que Dios tenía para él. Gedeón es otro. Gedeón se catalogaba como un hombre pobre. Pues era pobre porque ya se habían dejado intimidar por los pueblos que estaban a su alrededor. Y Gedeón, en lugar de tomar una actitud valerosa, se veía como un hombre pobre. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, le dijo, varón valiente y esforzado. Y Gedeón dijo, ¿yo? ¿Siendo pobre? Así que Dios no mira nuestra condición social cuando quiere usarte. No digas, es que soy pobre, no tengo con qué servirle a Dios, es que ¿cómo le voy a hacer? No, es que no tengo esto. No, Dios no mira nuestra pobreza material. Cuando tú decides servir a Dios, Dios te usa. Sansón era un hombre codependiente de las mujeres, pero Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. Dios lo había apartado para que fuera juez. Sin embargo, sus pasiones, sus deseos carnales, pues lo hicieron perder la vida, la vista, el propósito, pero a fin de cuentas fue llamado para servir a Dios. Rahab fue una mujer que cuando tú lees esta historia de Rahab, era una mujer inmoral. Sin embargo, Dios la usó para esconder a los espías que fueron a reconocer la tierra de Jericó. Era una mujer que no tenía buen testimonio, hablaban de ella, era una prostituta. Sin embargo, Dios la usó, porque ella dijo, que si yo ayudo, ¿qué me garantiza que yo me salve? Y entonces le dijeron, tus palabras las ha escuchado el Señor. Así que no podemos decir, es que yo he sido muy pecador, ¿cómo Dios me va a usar? Pues Dios te va a usar a pesar de lo que haya sido tu vida. Dios te va a usar. David, que fue un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, el príncipe, un rey. David tuvo un amante, tuvo muchos problemas familiares, sin embargo estaba en los planes de Dios. Jeremías, que fue uno de los textos que leímos ahorita, está catalogado como el profeta más chillón. Y sin embargo es uno de los profetas mayores. Fue al que Dios le reveló profecías muy importantes para el pueblo de Israel. Otro es la viuda Noemí. Noemí se le murió el esposo, se le murieron los hijos, fue viuda y sin embargo Dios la usó, porque de ella, de haber acogido a su nuera, de su nuera nació el Mesías. Así que no hay pretexto para servirle a Dios. Podemos usar muchos pretextos, podemos visualizarnos como nosotros mismos nos vemos, pero no como Dios nos mira. Yo tengo aquí una lista muy grande de personas que pusieron obstáculos, pero Dios no vio esos obstáculos. Por ejemplo, la samaritana también era una mujer fracasada con 5 matrimonios. Zacarías, que fue el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote, no era popular. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, fue el discípulo más incrédulo.
Pablo, que es uno de los apóstoles, el apóstol más conocido porque es el que escribió más cartas, pues fue muy enfermizo, siempre tuvo una salud muy débil. Sin embargo, Dios lo usó y era un perseguidor de la iglesia. ¿Quién iba a decir que Pablo, el apóstol Pablo, después de que pidió cartas para perseguir a los discípulos, para matar a los discípulos de Cristo, a los que se convertían a Cristo, quién iba a decir que ese hombre iba a ser utilizado por Dios para extender el evangelio? Así que no debemos de poner pretextos, porque somos tan imperfectos como todos esos hombres, pero en nuestra imperfección Dios nos usa. Así que no te menosprecies, no digas, ¿y en qué puedo servir? Ay, yo sirviendo, ay, yo haciendo esto. No, todos tenemos algo por qué servir. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado dones, dones naturales y dones espirituales, y nos fueron dados para el servicio. También no nos fueron dados para competir, ni para ¿cómo se dice? Ni para competir, ni para envidiar a otros. Los dones que tú tienes son muy significativos para Dios. Y algo con lo que podemos medir nuestros dones y nuestros talentos es a través de nuestro corazón. A través de nuestro corazón. Nuestro corazón es la fuente de tu motivación. Por eso decimos, todo lo que yo hago, lo hago de corazón. Todo lo que yo hago, bueno, lo hago con todo mi corazón. Yo te amo con todo mi corazón, ¿no? Porque nuestro corazón es la fuente de nuestra motivación. Nuestro corazón revela lo que realmente hay en nosotros. Todos somos muy diferentes en este lugar, todos tenemos el mismo órgano, el corazón, pero todos tenemos latidos diferentes, todos. No hay un corazón igual al otro. Todos nuestros corazones laten de una manera diferente. Por eso que lo que hay dentro de tu corazón es lo que te motiva a servir a Dios. Hay cosas que a lo mejor tú tienes, que realizas, y eso es tu motivación. Lo que tú haces, lo haces porque algo te motiva para hacerlo. Y los que servimos a Dios es porque Dios es nuestra motivación. Lo que tú realizas es porque Jesucristo es tu motivación. Le hablas a otros de Cristo porque Él es tu motivación. No hay otra cosa que te motive más que Cristo, ¿no es cierto? Cuando le hablas a otra persona. Así que nuestra motivación es muy importante. Pero otra palabra de acción que tiene que ver con el corazón es la pasión. Es la pasión. Hay ciertos temas que nos apasionan, hay ciertas cosas que nos apasiona al hacerlo. Por ejemplo, hay quienes han logrado una profesión porque les apasiona su profesión. Hay médicos que les apasiona su profesión. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay maestros. Cualquier cosa que ellos hacen es porque les apasiona, ¿no es cierto? Conozco el caso de una chica que está estudiando para ser bailarina. Ella quiere llegar a ser de las mejores bailarinas, no en México, sino en todo el mundo. Y está estudiando desde que es pequeñita. Le ha echado, como dicen, todas las ganas, y todo lo que hace lo hace con pasión, con mucha pasión, porque él quiere lograr sus sueños de llegar a ser una de las mejores bailarinas de México, reconocida mundialmente. ¿Y sabes quién la anima? Sus papás. Sus papás constantemente nos mandan videos y nos piden que le apoyemos y que le animemos, porque esa es su pasión, llegar a ser la mejor bailarina. ¿Cuál sería tu pasión en este lugar? ¿Servirle a Dios con todo tu corazón? ¿Amar a Dios con todo tu corazón? Esa es nuestra pasión, esa debería de ser nuestra pasión. Cuando tú estás apasionado por Cristo, le sirves, y le sirves donde Él te necesita para que su obra crezca y para que la iglesia se desarrolle. Así que esa debe de ser nuestra pasión. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Este hombre comenzó a servir a Dios con todo su corazón. Cuando él iba en camino para perseguir a los cristianos, tú has de recordar que dice en la Biblia que una luz intensa lo derribó, quedó ciego. Pero en el momento que él escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, él dijo unas palabras increíbles. Ahí están en Hechos 9, versículo, creo que es
Hechos 9:20, algo así. Pablo le dice a Jesús, todavía llamado Saulo, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando tú y yo hemos sido salvos por Cristo, lo primero que deberíamos de decirle es: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero en el momento que somos salvos, muchas veces decimos: Señor, dame. Señor, ahora concédeme. Señor, ahora necesito que me des esto. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento, en lugar de ser perseguidor de Cristo, se volvió el mejor misionero, predicador de Jesucristo. Así que Pablo tuvo mucha pasión por servir a Dios. Pablo tuvo mucha pasión por seguir a Cristo. Dice Romanos 15:19, de manera que desde Jerusalén y por sus alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Qué hizo Pablo? Se dedicó a predicar a Cristo. Se dedicó a servirle a Cristo. No solamente en Jerusalén, sino por todos los alrededores, en Roma, en Italia. Cuando tú puedes ver ahí en tus Biblias, en tu Biblia, en la parte de atrás de las Biblias, casi siempre vienen unos mapas, y en esos mapas vienen los viajes de Pablo, y tú te puedes dar cuenta todo el recorrido que hizo el apóstol Pablo por sembrar el Evangelio de Cristo. Eran semanas, meses de navegar para llegar a una ciudad, a otra, y para llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba apasionado por servir a Cristo. Cuando a ti te apasiona algo, cuando tú estás totalmente motivado por algo, eso te apasiona para realizar lo que estás haciendo. Por eso es que servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios no es una emoción. Servir a Dios es que tú tengas pasión por Jesucristo. Que tengas ese agradecimiento por lo que Él hizo por ti. Ya Dios te salvó, ya Dios te restauró, ya Dios te dio, ahora sírvele. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras para servirle a nuestro Dios. No debemos de poner pretextos: es que no sé cómo, es que no puedo, es que no tengo. Es que Dios te va a habilitar, Dios te va a dar, Dios te va a usar para servirlo en el área donde Él te necesita. Hay mucho trabajo en la iglesia, hay mucho trabajo allí en el mundo. No digas no puedo, más bien di no quiero. Yo un día le escuché a un pastor ahí en Puebla una conferencia solamente sobre este tema. No digas no puedo, mejor di no quiero. Así se llamó el tema de su conferencia. Y a veces es que no queremos, sí podemos, pero no queremos, porque muchos estudios han revelado que nosotros poseemos muchos dones, muchas habilidades, tenemos mucha destreza. Por lo menos cada ser humano tiene de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas para desarrollar. Así que no digas yo no sé, porque ya Dios las puso en tu vida, de 500 a 700 destrezas. Nuestra mente puede manejar 15,000 decisiones por segundo. Tú estás ahí sentado y ahorita tu mente está trabajando, está pensando: no, yo no voy a servir, no, a mí no me gusta eso, no, nos está echando de pedradas, no, es que a fuerzas me quieren poner aquí. No, o sea, tu mente está batallando. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de manejar más de 15,000 decisiones por segundo. Así como cuando terminamos de comer y nuestro estómago, nuestro aparato digestivo comienza a trabajar inmediatamente, así, con una velocidad increíble, pues así son nuestros pensamientos. Nuestra nariz puede oler hasta 10,000 olores diferentes. Puedes percibir. O sea, tú no fuiste creado de la nada, tú no fuiste creado por la casualidad, tú fuiste creado con un propósito, y Dios nos habilitó con muchos dones y muchos talentos. Si no, haz un ejercicio llegando a tu casa. Busca una hoja, una pluma, un lápiz, y comienza a describir cuántas habilidades Dios te ha dado, y te vas a quedar sorprendido. Porque vas a tener buena memoria, vas a ser hábil en muchas cosas, vas a
te vas a dar cuenta cuántos dones y talentos tú puedes manejar y con cuántos dones y talentos tú puedes servirle a Dios. Cuando tenemos pasión, logramos nuestras metas. Todo lo que hacemos, lo hacemos excelente, nos esforzamos, nos emociona y en muchos casos nuestros pensamientos pues nos saturan de lo que nos apasiona, lo que hacemos. Así que, ¿por qué servimos a Dios? Porque Él es mi motivación. Porque sé que lo que estoy haciendo lo hago con todo mi corazón, por el entusiasmo que tú le pones a lo que tú estás haciendo. Y le sirvo a Dios, pues porque tengo pasión por Él. Así que yo quiero hacerte esta pregunta: ¿tú tienes pasión por Cristo? O sea, ¿estás apasionado por Jesucristo? Ay, como que no, ¿verdad? ¿Estás apasionado por Cristo? ¿Sí te has dado cuenta que cuando hay un partido de fútbol, de lo que sea, cuando hay algún evento, cuando la gente está apasionada, cómo grita? ¿Has visto esos conciertos de rock de los muchachos? ¿O has visto cuando viene un cantante famoso? Tú estás lejos de un estadio y hasta allá se oye la ovación de la gente. ¿Por qué? Pues porque está eufórica, está apasionada con su artista, con la persona que está en ese lugar. Y cuando venimos a la iglesia, tú debes de venir apasionado por Cristo, ¿no? Cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú amas a Cristo? Tienes que decir, sí, así, pero bien emocionado, ¿no? Como cuando acabamos de ser mamás y nos dan a nuestro bebé. Bueno, hasta lloramos de la emoción. Bueno, no lo queremos soltar, ¿verdad? Es mi bebé. O sea, estás apasionado con lo que tú amas, con lo que quieres, ¿no? Entonces, así debe de ser nuestro amor, nuestra pasión por Cristo. Todos nuestros dones y recursos que tú tienes, Dios te los dio para que tú le sirvas a Él, para que tú lo compartas con otros que no le conocen a Él también. Tú tienes que descubrir los dones y talentos que Dios te ha dado, y no los vas a descubrir hasta que tú te involucres en el servicio de Dios, porque puedes decir, no, es que yo no lo hago. No, pues comienza a servir y Dios te va a desarrollar, te va a ayudar a que desarrolles esos dones que Dios te ha dado. Esta semana yo estuve con 4 mujeres que no conozco. Bueno, a 2 de ellas medio las conozco, pero no forman parte, como dicen por ahí, de mi círculo íntimo. Son personas que yo veo cada mes y medio, cada 2 meses. Pero estaba yo sentada ahí con ellas, llegó otra mujer y nos pusimos a platicar. Como dice mi esposo, las mujeres platicamos de cualquier cosa. Y entonces una de ellas comenzó a decir que ella le dijo a otra, mira, te voy a dar mi tarjetita. Yo pinto, soy muralista, y lo que se te ofrezca. Y entonces la otra mujer le dijo, ay, qué bonito, ¿y me podrías enseñar alguna de tus pinturas? Y rápido sacó el celular y le enseñó muchas pinturas que ella hace. Pinta murales para las casas, para recámaras de niños, para donde la requieran. Y entonces le dice la mujer, ¿y desde cuándo lo haces? Y dice, desde hace 6 años. Y es una mujer como de 30 o 35 años, porque cuando yo entré le dije, señora, y me dijo, soy señorita. Y le dije, ay, discúlpame por favor. Y dice, no, ya estoy acostumbrada. Entonces ella dice, hace 6 años que yo descubrí que tengo este don. En mi vida lo había descubierto, hasta que un día que no tenía yo trabajo, me quedé sin trabajo, nos dijo cuál era su profesión, empecé a dibujar y me di cuenta que tenía esa habilidad de dibujar. Y tengo 6 años, nos dio a cada una de nosotras su tarjeta y nos dice, soy más conocida en México que aquí, porque aquí vive mi familia, pero yo mi trabajo lo desarrollo más en México, y ahora por internet me contratan y estoy desarrollando algo que nunca en mi vida me había pasado que yo sabía hacer. Después dijo otra, ¿qué crees? Yo también, por eso me dedico a lo que estoy aquí. Porque yo nunca me imaginé que yo también sabía pintar. Y un día uno de mis niños me pidió que le hiciera un trabajo, que le dibujara, y me di cuenta que yo sabía dibujar. Así que las 4 mujeres que estaban allí, las 4 compartieron que lo que estaban haciendo ahorita en la actualidad, lo están haciendo después de que pasaron tantos años
y apenas descubrieron su don de la pintura y del arte. 4 mujeres que las escuché hablar. Y me preguntaron, ¿y usted también pinta? Y dije, no, ni de chiste, ni de chiste. Pero me pude dar cuenta que a veces Dios te ha dotado de dones y de talentos y tú los tienes escondidos. ¿Qué talentos Dios te ha dado que tú has escondido? Acuérdate de la parábola de los talentos. Dios te va a pedir cuentas algún día. Y Dios te va a decir, yo te di talentos de enseñanza, yo te di el talento de la voz, yo te di el talento de esto, yo te di el talento para esto, yo puse en ti esto, pero tú nunca lo quisiste poner en práctica. Y Dios te va a pedir cuentas de esos dones que te ha dado. Así que nacimos para servirle a nuestro Dios y nacimos para servir a nuestro prójimo. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? Ponlos a su servicio. Sabes que aquí necesitamos muchos servidores. Somos como 50 servidores, a veces un poquito más, a veces menos, pero requerimos de más servidores en los cuneros, en preescolar, con los teens, como anfitriones, en la música. Necesitamos servidores. ¿Qué don te ha dado Dios que tú puedes poner a su servicio? Pregúntate y contéstate y dile a Dios, Señor, yo quiero servirte donde tú me necesites. Porque para eso fuimos creados, para servirle a nuestro Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a poner este mensaje delante de Dios. Yo quiero dejar esto en tu corazón, que tú le preguntes a Dios. Necesitamos visitar gente en los hospitales, necesitamos ayudar a la gente allá afuera, en nuestros grupos de vida. Tenemos un plan de trabajo para la gente de los hospitales. Estamos haciendo campañas así para ir a visitar a los enfermos, para ir a lugares donde nos necesitan. Entonces, únete a un grupo de vida y puedes también comenzar a servir a Dios a través de estos grupos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que Él te dé ese deseo, que tú puedas avivar este deseo en tu corazón. Padre, yo te doy gracias por tu palabra.